Saludos, amados hermanos. Qué bendición, qué gozo poder llegar nuevamente hasta ahí, hasta donde ustedes están, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, no sé dónde. Aquí lo importante es que la palabra de Dios llegue a tu vida. Sé que te va a bendecir, sé que te va a edificar como toda la palabra que he estado ministrando durante los miércoles y los domingos te van a impactar. Doy gloria a Dios por los testimonios que hemos recibido de personas, de amigos, tanto dentro como fuera del país, que han sido impactados y han sido bendecidos por la palabra de Dios. Esa es mi oración, ese es mi deseo, que la palabra de Dios pueda llegar y haga una transformación y un cambio especial. Por lo tanto, quiero recordarte que no es casualidad que en este momento me estés viendo, me estés escuchando. Dios no tiene casualidades. Este es un plan de Dios. Así es que no te muevas, no te vayas. Quédate ahí, porque estoy seguro que Dios te va a bendecir. Hoy quiero tocar un tema el cual le he llamado fidelidad. Sí. Fidelidad. La fidelidad es sumamente importante en todos los campos de nuestra vida. Puedo decirte que la fidelidad es importante en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Bueno, la fidelidad es sumamente importante. Ahora, alguien pregunta, ¿y qué es fidelidad? Quiero más o menos darte algunas definiciones que da el diccionario de la lengua española. Por ejemplo, dice fidelidad, ser fiel, es ser leal, es ser constante a una relación de amistad, de amor y de servicio. Eso es ser cumplido, es ser confiable. Y hay muchas definiciones más que podría darte, pero con esas es más que suficiente. Fiel a una relación de amor, de amistad, que alguien nos tenga confianza por esa fidelidad que hay. Ahora, qué importante, qué maravilloso poder entender esto a través de la palabra de Dios. Te quiero ministrar nada más 3 puntos sumamente importantes acerca de la fidelidad, o 3 campos en los cuales tenemos que demostrar nuestra fidelidad. Número 1, nuestra fidelidad hacia Dios. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra fidelidad hacia Dios. No podemos decir, bueno, si me queda tiempo por allá busco de Dios, si me queda tiempo por ahí leo la Biblia, o si me queda algún tiempo por ahí hago una oración. O ahora no podemos reunirnos, pero hay personas que acostumbran a decir, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, si me queda un tiempo por ahí llego. Quiero decirte que para Dios no es que quede un tiempo, para Dios tenemos que sacar el tiempo. Dios demanda de sus hijos fidelidad, compromiso, responsabilidad. Eso es lo que Dios demanda para nosotros como iglesia. Entonces, por supuesto que la palabra de Dios está llena de casos, llena de versículos en los cuales podríamos citar, pero la idea no es citar toda la Biblia. La idea no es citar varios versos, pero sí quiero por lo menos en cada punto citarte un par de versículos que te van a bendecir y te van a ayudar. Número 1, está escrito en la palabra de Dios, allá en Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 11.
Dios le habló al pueblo de Israel acerca de esta fidelidad. Dios le habló a sus siervos acerca de esta fidelidad. Dios nos sigue hablando a través de los tiempos de esta fidelidad hacia Él. Nota qué importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cómo es posible que hayan personas que se olvidan de Dios? O que hayan personas que tal vez presumen de que son por su capacidad, por su sabiduría, por su pericia, que han alcanzado logros y ni siquiera mencionan a Dios, cuando realmente el hombre sin el poder, sin la ayuda de Dios, no puede hacer nada. El ser humano no puede hacer nada si Dios no lo ayuda, ni siquiera levantarse por las mañanas, porque el levantarse por la mañana es bendición de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que ni siquiera mencionan a Dios en sus proyectos? Ni siquiera dicen gracias a Dios. Por esto es que le fue establecido a este pueblo de Israel y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nota qué importante. Dios está demandando de su pueblo que tenga cuidado, que se preocupe, que tenga esa fidelidad para guardar lo que Dios ha establecido. Dios ahora nos sigue diciendo que nos preocupemos, que le busquemos, que le demos a Él el primer lugar. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Quiero citarte ahora un verso en el Nuevo Testamento, porque alguien puede argumentar y puede decir: bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, pero en el Nuevo Testamento también Dios habló acerca de esta fidelidad. Dios ministró para que el pueblo fuera fiel hacia Él y que no lo olvidara y que no lo dejara para después y que no lo dejara para más tarde. Es triste cuando las personas buscan a Dios solo cuando tienen problemas, solo cuando hay una necesidad económica, solo cuando hay un terremoto, solo cuando hay un desastre, solo cuando hay una enfermedad, solo cuando hay una situación conflictiva. Entonces se acuerdan que existe Dios. Pero no es eso lo que realmente Dios quiere que hagamos. Él quiere que le busquemos en todo tiempo. Razón tenía el salmista al decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eran hombres que sabían plenamente lo maravilloso, lo ventajoso que es y que era servirle a Dios y darle el primer tiempo, darle lo mejor de nuestra vida. Eso es importante. Nota lo que dice ahí, si tienes una Biblia a mano, en San Marcos, en el capítulo 12 y versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice a medias. Y no está diciendo si tienes tiempo. No, es como una ordenanza, es un mandamiento. Amarás pues al Señor tu Dios, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas. O sea, que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies tenemos que adorar a Dios, tenemos que servirle, tenemos que serle fieles. Razón tenía el salmista cuando decía: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué significa eso? Desde aquí hasta los pies vamos a bendecir y vamos a glorificar a Dios. Vamos a serle fiel, no vamos a dejar las cosas para Dios
allá sí, si queda algún chance, si queda algún tiempo, no vamos a dejarlo como último lugar. Yo siempre he dicho a las personas, si vas a dejar a Dios como último lugar, entonces no le des tiempo, porque para Dios es lo mejor. Esto es importante. Este es el punto número 1. Fidelidad para con Dios. Cuando Dios nos llame, cuando Dios nos hable sobre cierto asunto, no tardemos. Hagamos como hizo Samuel en el templo. Estaba ahí en el templo, estaba ministrando, y cuando oyó una voz, entonces él corrió y dijo: habla, que tu siervo escucha. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos ministre, a algún momento de la noche, de la madrugada, cuando Dios nos dé alguna orden, hagámoslo, estemos dispuestos a darle el primer tiempo, porque cuando hacemos un negocio con Dios, los que salimos ganando somos nosotros los humanos. Punto número 2, fidelidad hacia la iglesia, o sea, hacia la casa de Dios. Por supuesto, sabemos que ahora no podemos reunirnos por las circunstancias que todos conocemos, por esta pandemia. Pero en el momento que tenemos que reunirnos y se abre la casa de Dios, todos fieles, todos sirviéndole al Señor, no poniendo excusa, no poniendo pretextos, no poniendo es que hoy no puedo porque tengo que hacer tal cosa. No, la fidelidad hacia la casa de Dios es sumamente importante, es un privilegio. De hecho, reunirnos en la casa de Dios es un privilegio, es una bendición. Ahí es donde dice el salmista que envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuando vamos a la casa de Dios, Dios nos ministra. Y no es que Dios no nos va a ministrar en nuestro lugar, en nuestra casa. No es que Dios no nos va a ministrar ahorita que lo estoy haciendo. Dios te está ministrando. Pero son 3 puntos importantes que quiero que tengas en tu mente y en tu corazón y que los anotes. Estoy hablando sobre 3 puntos necesarios que te van a bendecir en tu vida espiritual y solo también en tu vida material. Fidelidad hacia la casa de Dios. ¿Qué podemos decir sobre esta fidelidad hacia la casa de Dios? También estaba establecido en el Antiguo Testamento. Dios les había dado una orden. Así es que cuando alguien dice: pero es que no es necesario reunirnos en la casa de Dios, esos son inventos de hombres, yo solo en mi casa puedo buscar de Dios. Claro que puedes buscar de Dios, pero es bíblico el reunirnos en la casa de Dios. Desde el principio se estableció un lugar para que el pueblo de Dios fuera y adorara a Dios. Alguien se argumenta y se justifica y dice: no, pero eso no es necesario. Quiero decirte que eso no proviene de Dios. Eso proviene de una mente carnal, de una mente rebelde, de un corazón endurecido. Porque el enemigo sabe que cuando una persona no se reúne en la casa de Dios, prácticamente está frío. No es que lo va a enfriar, está frío. Espiritualmente no tiene nada. Y entonces ese no es un mensaje que proviene de Dios. Proviene, como decía antes, de una mente negativa, de una mente carnal, de una persona rebelde, de una persona resentida. Y entonces, claro, el enemigo está contento porque la tiene así, arrinconada por otro lugar. Pero no es lo bíblico, no es lo establecido por Dios. Nota lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y luego también para nosotros. Hay muchísimos versos que podría citarte, pero solamente te voy a citar 3 versos, nada más, que nos animan, que nos impulsan a buscar la casa de Dios. El mismo escritor a los Hebreos dijo: no dejando de congregarnos o de reunirnos como algunos tienen por costumbre. O sea, se vuelve una costumbre. Hoy no voy a ir porque estoy cansado. Hoy no voy a ir porque tengo que hacer tal cosa. Hoy no voy a ir porque me toca hacer tal cosa. Si otro día me da oportunidad, puedo ir. No es eso. Debe de haber fidelidad. Debe de dársele el primer lugar, el primer tiempo a Dios. Esto es importante. Entonces dice: y al lugar, Deuteronomio capítulo 12 y versículo 11, y al lugar que Jehová
vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Nota, había un lugar específico. Había un lugar que Dios había escogido. Y les dice: a este lugar llevaréis todas las cosas que yo os mando. Tremendo. La casa de Dios. De hecho, está escrito en la palabra que no nos debemos de presentar delante de Dios con las manos vacías. Siempre tenemos que llevar algo. Y esto no solo en el sentido material, también en el sentido espiritual. Qué bueno cuando podemos ir a la casa de Dios con una mente positiva, con un corazón positivo, dispuestos a ministrar y adorar a Dios. Ahí es donde la gloria de Dios se va a mover y va a haber una administración especial del Espíritu Santo. No comparto mucho cuando una persona dice: es que hoy no se movió el Señor, es que qué opresión había, es que hoy no sentí nada. Pero si 2 o 3, dice la palabra, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y si hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, algo especial tuvo que haber pasado. Que una persona no recibiera nada, eso no es culpa de Dios. Pero bien, ese es otro tema. Nota lo que sigue diciendo: ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Y esto podría ministrarte aparte sobre los holocaustos, sobre los sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? Lo que el pueblo de Dios ofrecía delante de Dios. Y esto es también en el sentido espiritual. La palabra de Dios dice que cuando lleguemos y nos acerquemos al altar a buscar el rostro de Dios y a ofrecer nuestro sacrificio, y ahí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra ti, dejemos ahí la ofrenda. Vamos primero, busquemos la reconciliación, dejemos la amargura, dejemos el resentimiento, dejemos el odio. Vamos y pidamos perdón para que la gloria de Dios pueda fluir. Luego recojamos nuestro sacrificio y ofrezcámoslo delante de Dios. Las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar y nuestra mente cambiará. Toda religiosidad cambiará, toda negatividad cambiará, porque el Espíritu de Dios nos respaldará. Nota que dice: ahí llevaréis todo lo que yo os he pedido. Y luego dice: vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos. Está hablando de todo lo que Dios nos ha pedido. Qué maravilloso, qué importante cuando en nuestro corazón hay una disposición para servirle al Señor, para darle al Señor, para ofrecerle al Señor sin resentimientos, sin amarguras, sino con todo nuestro corazón. Pues la ley de la siembra y de la cosecha dice que lo que el hombre siembre, eso recogerá. Así vamos a ser bendecidos por medio de Dios. Bien, quiero adelantarme un poco más. El salmista dice en el Salmo 84: bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente, dice, te alabarán. Y el 122 y verso 1 vuelve a decir el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué tremendo, qué actitud más positiva. Ahora sucede en muchas ocasiones lo contrario. Alguien llega e invita al hermano a la iglesia, o alguien llega y le dice: hermano, no lo vimos en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y en vez de agradecerle, le da una regañada y empieza a decirle: no tuve tiempo, o no había compromiso en mi vida para hacer eso, o peor de los casos, a mí no me tocaba actuar, no me tocaba servir hoy en la casa de Dios. ¿Quién ha dicho que solo cuando hay que servirle al Señor hay que ir a la casa de Dios? Cuando nos toque servirle al Señor, gloria a Dios. Cuando no nos toque servirle al Señor, gloria a Dios. Cuando no tengamos que hacer nada, importantísimo reunirnos, porque ahí vamos a ser ministrados por el Espíritu de Dios. Vamos a recibir vida y vida abundante. Bien, quiero pasar al tercer punto. Y ese tercer punto de fidelidad se llama fidelidad entre nosotros como cristianos.
como pueblo de Dios, como cuerpo del Señor Jesucristo, que podamos ser fieles entre nosotros, que oremos los unos por los otros, como dice la palabra de Dios, que unos por los otros podamos clamar y decirle al Señor que nos bendiga, que puedas orar por las familias. Yo no sé, si te preguntara ahora, ¿cuánto tiempo tienes de no orar por las familias que hace que no los ves desde que nos dejamos de reunir? Bueno, tú eres el que sabes, pero esto es lo importante, ser fieles. Que cuando alguien nos diga algo en confianza, podamos mantener ese secreto en nuestro corazón y en nuestra vida. Que no lo divulguemos, sino que lo mantengamos en secreto. Esto es importante. Por esto es que es necesario la fidelidad entre nosotros. Nota qué importante. Hay un verso que quiero que lo busques y que lo subrayes, porque te va a bendecir. Te va a bendecir y te va a ayudar mucho. Está en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Busca en tu Biblia y en el último libro del Antiguo Testamento, ahí está Malaquías. Y dice Malaquías capítulo 9, capítulo 2 y verso 10. Oye, qué importante. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y hace una pregunta. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Qué verso? Es un verso que bendice y que edifica. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente? Competencias, rivalidades, envidias, egoísmos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere fidelidad. Dios quiere que nos amemos. A pesar de nuestros defectos y las circunstancias negativas que hay en el ser humano, veamos lo positivo. Esto es lo que Dios quiere. Compromiso con su obra, con Él, con la iglesia, entre nosotros. Dios quiere compromiso. Nota qué importante. También Juan en el capítulo 3 y versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Alguien dijo, esa es una palabra muy madura, es muy difícil, pero qué importante. Esto es relacionado no solo a lo físico, sino a lo espiritual. El mismo apóstol Pablo les recomendó a los hermanos de la iglesia de Galacia y les dijo que si alguno viere ver a su hermano cometer alguna falta, algún problema, algún error, no dijo escandalícelo, no dijo critíquelo, no dijo cuéntele a otras personas lo mal que está actuando su hermano. Todo lo contrario, él dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. O sea, la función del espiritual es todo lo contrario a la función del carnal. La función del carnal es destruir. La función del carnal es envidia, es egoísmo. Pero la función del espiritual es restaurar, es orar por aquel que ha cometido una falta. Mi amado hermano, creo que esta palabra de hoy ha sido tal vez un poquito más fuerte que las otras, pero igual está escrito que hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que la palabra es para instruir y para redarguir y para exhortar en justicia. Así es que te ministro esta palabra. Y como dije al principio, no es casualidad que me estés viendo, sino que Dios ha permitido para bendición tuya. A lo mejor no es tu caso, pero te va a servir para ministrársela a otros, para seguir avanzando en el Evangelio. Voy a orar por ti en este momento, para que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para serle fieles cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra
no regresa vacía. Tu palabra es vida. Gracias porque tú nos hablas y nos dices que debemos de ser fieles. Permite que podamos ser fieles, número 1, contigo. Número 2, con la casa tuya, con la iglesia. Y número 3, entre nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para poder avanzar en la vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, allí al final aparecerán nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos, con tus amistades. Es una gran bendición, como te decía al principio, oír testimonios de personas a las cuales les ha llegado la palabra. Personas que ni siquiera nos imaginábamos han sido bendecidos. También participa de esta bendición. Mándalas a tus amigos, tus amistades. Dios te bendiga y hasta la próxima.